Bueno, lo que nos tiene acá reunidos es el intento, la práctica de hacer un análisis sobre el proceso de paz, las implicaciones que tiene. Debería haberse utilizado, o debía haber utilizado la palabra una crítica, porque crítica viene de krinein, que es discernir. Vamos a discernir, vamos a separar las partes de esto. Y como tenemos muy poco tiempo para el asunto, espero que por favor queden una hora, porque más o menos es el tiempo que se ha acostumbrado acá para estas charlas. Entonces voy a ir al grano. Al grano quiere decir, voy a ser lo más claro, lo más contundente, lo más preciso posible. Y eso implica también cierta transparencia, y la palabra más adecuada es desprovisto en lo posible de emociones. Vamos a mirar con frialdad este proceso y vamos a dar a cada uno lo suyo, si es del caso. Y lo mejor es empezar. Un conflicto como el que nos envuelve desde tanto tiempo atrás se resuelve o por la vía militar, que no se ha podido, o por la vía dialogada, la cual se ha intentado en algunas ocasiones y cuyos éxitos han sido escasos: el proceso de paz con el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame, la corriente de renovación socialista 90, 91, 92, últimos meses del gobierno Barco, primeros meses del gobierno Gaviria. Ha tenido fracasos estruendosos, como el proceso de paz con Belisario, 82-86, y el fracaso también en el gobierno de Pastrana, 98-2002. Decía que a pesar de esos fracasos de los diálogos anteriores, y a pesar del pesimismo en el cual se hundió el país sobre la finalización dialogada o la finalización política del conflicto, se ha abierto paso a una esperanza, y esa esperanza es la que tenemos que ver. Todo este territorio está sembrado, como lo decía un candidato a la presidencia en los años 30, está sembrado de alambradas hostiles. Hay mucho obstáculo al proceso, mucha ideología contraria al proceso. Por ello se requiere una pedagogía acerca del mismo, y eso es lo que vengo yo a hacer acá, una pedagogía acerca del mismo. Decía que para resolver un conflicto por la vía política se puede, en medio del conflicto, como lo estamos haciendo ahora, sin cese al fuego, sin cese unilateral. Ese cese unilateral del fuego de las FARC fue flor de un día y todo el mundo lo sabía. O se puede con un acuerdo bilateral de cese al fuego para mientras tanto. Como nosotros estamos curados de espantos en ese sentido, no quisimos transitar, y digo no quisimos en el sentido de que el gobierno de alguna forma nos representa a todos, así no hayamos votado por él, los que no votamos por él, y nos representa a quienes votaron por él también, a todos. El gobierno prefirió la vía, por las experiencias del pasado, de negociar, sin despejar, síndrome del Caguán, sin cese al fuego, por los precedentes que ha habido. Las guerrillas de las FARC son particularmente astutas, y cuando digo las y no la en particular, es porque tienen ciertos matices de acuerdo a la cultura en la cual se han asentado. No es que sean guerrillas distintas, pero tienen matices. La guerrilla del Magdalena Medio, la guerrilla del Catatumbo, no de Pablo, sino del Catatumbo, la región del Santander, la guerrilla del Cauca, del Nariño, tiene ciertas especificidades, pero en la práctica tienen unidad de mando, y se podría hablar también de la guerrilla de las FARC. La guerrilla de la FARC ha utilizado en el pasado
los ceses al fuego y los despejes que los ha habido para mediáticamente acrecentarse, no necesariamente en la práctica, pero sí mediáticamente o virtualmente. Y por el otro lado, se han fortalecido militarmente, han jugado a las dos políticas o a las dos estrategias. Se vio muy clarito en la época de Belisario, ejemplo, voy a ser muy cortos en los ejemplos, pero muy ilustrativos. Tenían 27 frentes en el 82, 83, y en el 86, cuando ya se rompieron los procesos, tenían 54. Entonces aprovecharon ese interregno para dividir sus frentes. Y por lo que se oyó, por lo que analizaron los periodistas extranjeros, en la experiencia del despeje del Caguán, se fortalecieron porque utilizaron, y ya lo sabemos, si no me voy a extender en eso, la zona del Caguán como una zona de reclutamiento, llevando secuestrados, armando una estrategia para la toma del poder, porque así se ve en los informes de inteligencia tanto de la policía como del ejército. Y no solamente en esos informes de inteligencia, porque pueden estar sesgados, sino en los informes de inteligencia de la DEA. Hay narcotráfico, tiene que haber informes de inteligencia de la DEA o de la CIA, porque esta es una guerra de baja intensidad para el Departamento de Estado. Por tanto, de acuerdo a esas experiencias, o en concordancia con esas experiencias, el gobierno tomó la determinación, creo que acertada, de dialogar sin despeje y sin cese al fuego. Así la guerrilla haya hecho un cese unilateral, el gobierno, para decirlo en el lenguaje arrabalero, no comió ese cuento y dijo, háganlo si quieren, yo no lo hago. En parte porque era necesaria la estrategia. Voy a decirlo de otra manera. Esa estrategia es vieja, se debe a un dicho africano que trajo muy bien a colación en alguna época el expresidente o presidente norteamericano Theodore Roosevelt, el que se tomó Panamá. Cuando hables con tu enemigo, habla en voz baja, pero lleva un gran garrote en la mano, por si lo requiere. Hazlo con suavidad y con claridad, pero que el enemigo vea tu garrote. Entonces, el garrote lo estamos dando acá. Y el hablar suave lo están haciendo Humberto de la Calle, el presidente de la ANDI, el general Mora Rangel y todos los negociadores que tenemos allá, que tenemos muy buenos negociadores. De eso sí no se puede desconfiar. La guerrilla también tiene buenos negociadores porque en los 50 años que llevan han formado buenos cuadros. Cuadros en el sentido político del término es gente estructurada, no solamente en la práctica política de acá y en la práctica guerrera, sino en estudios formales hechos en el extranjero. Había mencionado en una conferencia anterior que la gente se burlaba de Joaquín Gómez. Y Joaquín Gómez es un ingeniero sanitario. Para recordarlo y ubicarlo en el espacio y en el tiempo, el que habló de las gallinas y los marranos que nos robaron en el 63, que dio lugar a la operación Marquetalia. Ese media lengua, porque tiene un defecto en el habla, del cual no es culpable, hizo que la gente, más su color, más su aspecto, como si fuese un simple campesino costeño o del Piedemonte o del Chocó, daba lugar a ello. Pero Joaquín Gómez tiene un posgrado en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, habla 4 idiomas, y por la noche recibió de la KGB, que ya no existe como KGB, existe como Servicio de Inteligencia Ruso, porque ya la Unión Soviética no existe, una formación militar de alto rango. Luego, así como Joaquín Gómez, hay otros cuadros. La mayor parte de la guerrilla son
analfabetas y muchachos entre 17 y 23 años reclutados a la fuerza, pero los cuadros son cuadros que hay que mirar con cierto, no tanto respeto, sino con la óptica pragmática. O sea, usted está hablando con un enemigo y aquí se abre otro principio. Y doy por sentado que todos conocemos una información que hemos obtenido por los medios, por la misma realidad nuestra, la realidad vital, real, de carne y hueso. Lo otro que se abrió paso como si fuera un principio es lo siguiente. Xuanzú fue un pensador chino del siglo I antes de Cristo y decía Xuanzú, cuando estés luchando con un tigre que esté asolando tu región, tienes que disponer una estrategia para irlo cercando. Y cuando estés cercándolo ya, o estés aproximándote al fin del cerco, dale una oportunidad para que escape. Porque desesperado se te puede abalanzar a los ojos y te puede matar. De alguna forma, la guerrilla que se acorraló en los 8 años de seguridad democrática, nadie lo niega, hay que ofrecerle no esta oportunidad de escape, sino esta oportunidad de reingreso a la vida civil para que seamos un poco más humanos, para que seamos más ciudadanos, para que seamos más civilizados. Y estamos conversando para que se reintegren en la vida civil, se reincorporen si quieren a la vida política, no sabemos si quieren, dejen las armas, ese es el propósito. Entonces, estamos en una circunstancia adecuada para llevar a cabo dichas conversaciones. Están disminuidos, eran 21,000 en el año 2002. Sus auxiliadores o milicianos, que llaman dentro del lenguaje guerrillero, en el lenguaje del ejército, es auxiliadores. Un auxiliador puede ser alguien que les compre las curitas o las medicinas, alguien que les acoja a un enfermo, un auxiliador es el que presta una cuenta, un auxiliador es el que le lleva alguna cosa, un auxiliador en general. No es un guerrero, es un auxiliador. Por cada guerrillero se calculan 4 auxiliadores. Luego, la guerrilla en el 2002 podía tener, bajita la mano, 80,000 personas. ¿Cuántos tiene ahora? Según las mismas fuentes de inteligencia cruzadas, inteligencia del gobierno, policía y ejército, más inteligencia de Estados Unidos. No olvidemos pues que el Departamento de Estado a veces sabe más de nosotros que nosotros mismos. Tienen 7,800 hombres. Luego pasaron de 80,000 a 32,000. 21,000 combatientes armados a 7,800. Está el tigre acorralado. Estamos ofreciéndole con el garrote en la mano. ¿Quiere hablar? Estamos hablando. ¿Quiere suspender? Suspenda. Un garrotazo, que son los golpes que se le dan acá, y enseguida quiere seguir hablando, y ese es digamos, la dialéctica de la conversación. Dicho lo anterior, paso a decir lo siguiente. Que se puede vencer militarmente a la guerrilla, porque este país se polarizó, se politizó el proceso. Un observador decía ayer en El Colombiano que no se debió haber politizado el proceso. Es increíble que ustedes hayan dejado politizar este proceso, un proceso de paz después de 50 años de exterminio mutuo, debería concitar, congregar, debería llevar a que hubiese un consenso entre las fuerzas políticas, como en España, por ejemplo, como en Inglaterra, por ejemplo, para que cuando haya una posibilidad de paz, se transite la posibilidad de paz, pero unidos. Aquí no lo hicimos así, por las circunstancias políticas que todos conocemos. Se polarizó el proceso, se politizó el proceso. Y eso
hace que tengamos una óptica mucho más precisa en cuanto a los tiempos de la conversación y tengamos una óptica más sesgada en cuanto a la manera de ver las cosas. Decía que en este proceso de politización hay voces que se han alzado para decir nada. Voy a poner los dos extremos. Nada con ellos. No conversemos con esos terroristas miserables que nos han agobiado. Matémoslos hasta el último. Eso es una política. Y ha triunfado. En Sri Lanka, aquí, en esta islita, este es Madagascar, esta es Sri Lanka, que esa era la antigua Ceilán. En la parte norte de Sri Lanka, los británicos llevaron a una etnia tamil de religión hinduista acá, pues para explotarlo como están explotando la mano de obra de Bangladesh. El capitalismo siempre ha hecho lo mismo, mano de obra barata o mano de obra esclava. No vamos a hacer pues una crítica moral al sistema, sino que estamos hablando en términos referenciales. Pues bien, los otros eran budistas, los del sur, los singaleses es con S. Entonces se formó una especie de choque de culturas. Los tamiles, porque uno de sus animales históricos ha sido así, crearon un frente de liberación de la patria tamil, feroz. Una guerra sucia espantosa, y ahora introduzco con este ejemplo el concepto de guerra sucia. Una guerra sucia espantosa, tal como la hemos vivido acá también. Porque las palabras no se pueden lavar, y así intente usted lavar las palabras y edulcorarlas, la realidad es tosuda y es fría. Pues bien, en esa guerra sucia de los tigres de liberación de la patria tamil, y el ejército de Sri Lanka, la antigua Ceilán, cuando se independizó en 1948, el ejército de liberación de la patria también se formó en 1976, hubo de todo. Hubo bombas en supermercados, incendio de buses, voladura de trenes, mataron a Rajiv Gandhi en 1991, el gobierno, porque era de lado y lado, el gobierno cercó, me refiero al gobierno de Sri Lanka, cercó poblaciones enteras y no dejaba entrar ni agua, ni alimentos, ni azúcar, y la ONU diciendo no dejen por favor morir a la gente porque no todos son tamiles, nada. Murieron muchas personas de hambre. Hubo un intento de conversación, 2002-2006, se rompió, los pactos bilaterales se rompen, hasta que en el año 2008 se acabó una dinastía ya que se llamaba Bandaranaike y llegó un tipo llamado Rajapaksa, y dijo mano dura con los tamiles. Los cercó y no esperó a que el tigre se le abalanzara, sino que mató al tigre. Lo redujo a una pequeña playa estilo Golfo de Morrosquillo más la isla que hay al frente, y mató al líder de los tigres y a sus dos atláteres. ¿Se puede decir entonces que se puede triunfar militarmente sobre la guerrilla? Sí, este es un ejemplo. Pero también se puede decir que han triunfado los guerrilleros, sí. Los Estados Unidos perdieron la guerra de Vietnam. Y era el ejército, y sigue siendo lo más poderoso del mundo. Y conversaron con China, con Rusia y con Vietnam del Norte en París. Y miren esta conversación porque matizo, suelto este tipo de expresiones para ilustrar una atmósfera. Se reúne Zhou Enlai, el primer ministro chino, con Henry Kissinger, el asesor de seguridad nacional de Richard Nixon antes del Watergate o en medio de. Segmento de conversación. ¿Comprenderá usted, señor secretario? Le decía Zhou Enlai a Henry Kissinger,
que si vamos a conversar sobre el fin de la guerra de Vietnam, ustedes tendrían que estar dispuestos a aceptar la derrota. ¿Estaría usted dispuesto? Respuesta de Henry Kissinger, que lo cuenta en sus memorias. ¿Comprenderá usted, señor primer ministro, que eso que está diciendo es cierto, pero también es cierto, año 72, también es cierto que nosotros, si quisiéramos, nos podríamos quedar allá 10, 15 o 20 años y ustedes no ganarían? ¿Entiende el mensaje, señor primer ministro? Sí, señor, por eso es que nos vamos a sentar a conversar. Se sentaron a conversar, arreglaron la guerra de Vietnam. ¿Qué dijo Kissinger? Permítanos una retirada decorosa. Le permitieron la retirada decorosa y en 1975 salió el último soldado de la guerra de Vietnam norteamericano y en menos de 3 meses el Vietcong, que es el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, y el norte, ya había muerto Ho Chi Minh, se tomaron todo el sur, lo unificaron. La paradoja, y es una especie de ironía de la historia, es que este Vietnam que está unificado hoy está volviendo de regreso al capitalismo, pero eso es otra historia. ¿Por qué? Pues porque en la Guerra Fría el capitalismo le ganó en toda la línea la guerra ideológica, política y económica al socialismo, tanto al chino como al soviético. Hoy no existe, salvo dinosaurios que se niegan a morir, Corea del Norte, Cuba, no existe un socialismo que sea viable en la práctica. Por más que estén dándole respiración artificial a Cuba con el petróleo venezolano, pero esa también es otra historia que no queremos contar. La guerra de Vietnam la ganaron los guerrilleros con el apoyo de Vietnam del Norte y con el apoyo de China y con el apoyo de la Unión Soviética. ¿Qué demuestra esto? Que la guerrilla también puede ganar por la vía militar en una parte y por la vía dialogada en otro. Otro ejemplo, vayamos, poneme el mapa, Mundi, por favor. Centroamérica, los sandinistas, el 19 de julio de 1978-79, si no estoy mal, en uno de los 2 años, llegaron triunfantes a Managua, con el mismo Daniel Ortega, que es muy cortico de talento, por decirlo con suavidad, y que sigue siendo el mandatario de los nicaragüenses. Pero llegó victorioso, casi que en el mismo día en que se celebra la independencia nuestra, ellos celebran su propia independencia. ¿Qué demuestra esto? Que la guerrilla en estos países también puede triunfar militarmente. Cuba triunfó militarmente. Derrotados en América Latina, los Tupamaros, Uruguay, derrotados. Pero el derrotado, que pasó 10 años en la cárcel, porque fue derrotado y cogido a Raúl Sendic, lo cercaron. Esa guerra la ganaron entre la CIA, los servicios de seguridad de Uruguay y obviamente las operaciones militares. Mataron a Raúl Sendic, cogieron a la cúpula del Frente de Liberación Tupamaro, los llevaron a la cárcel y Uruguay entró en una época de dictadura espantosa. Porque el hecho de haberle ganado a la guerrilla no significa que usted entre a un valle de rosas y miel, sino que puede entrar usted al sendero del desierto. Entraron al sendero del desierto de las dictaduras del Cono Sur. Entonces Uruguay perdió, los montoneros de Argentina perdieron. Ahora el asesino que acaba de morir y que debe estar en el 9º círculo de los infiernos, Jorge Rafael Videla, pues si le va bien en el 9º círculo, Dante no alcanzó a ver más allá, debe estar en su lugar natural. Pero los montoneros perdieron con Videla. Y Videla montó una dictadura atroz entre el 76 y el 83. Y si vemos en Venezuela, el Frente de Liberación Nacional, el FLNA, perdió en Venezuela. En Argelia ganaron. No ganó Ouari Boumediene y Ahmed Ben Bella, ganaron y se entronizaron.
Luego, si vamos al mundo y no vamos a mencionar pues más ejemplos, ha habido guerrillas que ha ganado o ha habido guerrillas que han ganado, para ser más precisos en el idioma, ha habido guerrillas que han perdido, ha habido guerrillas que han ganado en la mesa de negociación, ha habido gobiernos que han ganado militarmente y han instaurado regímenes democráticos, ha habido gobiernos que han ganado militarmente y han instaurado dictaduras atroces, hay de todo. Esto es para decir que el camino no necesariamente es hay que acabar con esos miserables hasta el último y si podemos matar y comer del muerto, hagámoslo. Pues son deseos. Hay 7.800. ¿Y con quién habla uno en un diálogo para terminar un conflicto? Con el que le está destruyendo la casa. Uno no habla para terminar un conflicto con Teresa de Calcuta, ni con la Madre Laura. Tal vez le podría rogar a la Madre Laura que le arregle el conflicto, y podría ser su quinto milagro. Pero un conflicto se habla es con quien está destruyendo la casa, cualquiera que sea el origen. ¿Qué es que perdieron la ideología? Tienen ideología y tienen narcotráfico y hacen actos que violan el derecho internacional humanitario y hacen actos que violan el derecho, los derechos humanos, o sea, actos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad. Pero con ellos hay que hablar, porque ellos están destruyendo la casa. Si no pudimos pues con ellos militarmente, los hemos reducido, pero no los hemos acabado. Y se han visto casos. César Gaviria entabló conversaciones con Pablo Escobar. Conversaciones. La política de sometimiento a la justicia y los decretos 303, 2047, de ese señor Giraldo, que tenía un habladito muy montañero, digámoslo así, pero que tenía su cerebro bien puesto, fue diseñado para que Pablo Escobar dejara de poner bombas y se le dijese, como se le dijo en su debido momento, y para decirlo en el lenguaje de los cuentos de hadas, se acercaron a la cueva de Pablo Escobar y le dijeron, de parte de Dios Todopoderoso, díganos qué quiere. Y empezó una negociación. ¿Qué quiere? No quiero la extradición. Listo. Si se entrega, no hay extradición. No quiero pagar más de 7 años. Le dijo Gaviria a sus negociadores, porque no fue el presidente, sino sus negociadores, díganle que yo no acepto menos de 8 años. Y Pablo Escobar dijo, díganle que yo no acepto más de 7. ¿Cómo quedó? 7 años y medio. Lo cuenta Carlos Jiménez Gómez. Luego, ¿negociamos con un terrorista? ¿Sí o no? ¿Negociamos con terroristas? ¿Negociamos con alguien que estaba destruyendo el país? Sí, porque estaban destruyendo el país. Entonces no podemos exigir a la guerrilla que deje de poner bombas, que deje de matar soldados, que deje de secuestrar niños, que deje de incorporar, porque es que eso es lo que estamos precisamente buscando en la negociación, que dejen de matar, de poner bombas y de perturbar tanto la vida del país. Ese es el objetivo de la negociación. Inglaterra. Estoy desarrollando el segmento de que se habla con terroristas, se habla con quien está destruyendo la casa. Tony Blair encontró que el Partido Conservador inglés, los Tories, tanto con Margaret Thatcher como con el que sucedió a Margaret Thatcher, antes de Tony Blair, habían determinado que con el IRA, el Irish Republican Army, el ejército republicano irlandés, poneme el mapa mundi por favor, que está compuesto pues aquí en esta pequeña isla, aquí, este es Irlanda y aquí hay un pedazo que se llama Irlanda del Norte. Esa Irlanda del Norte está compuesta por protestantes. El conflicto es viejo, pero no lo quiero
contar porque no es del caso. Quiero sacar de ahí su enseñanza. No conversamos con terroristas. Como ya Irlanda era uno de los incipientes tigres celtas, ya estaba desarrollando y estaba en la Unión Europea, se convirtió el conflicto de Irlanda en un obstáculo, en una mula muerta en el camino para la solución del problema de desarrollo económico de Europa. Ahora está en una crisis espantosa, es por codicia, por ambición y por otras razones que no es del caso ver acá. Estoy hablando desde el momento en el cual estamos situando las palabras. Año 1995, Major, se llamaba el primer ministro, no converso con ellos. Entonces Bill Clinton, que había contribuido a solucionar en parte el conflicto árabe-israelí con las conversaciones de paz en Oslo, Noruega, por el cual le habían dado el Premio Nobel de la Paz a Yitzhak Rabin, a Yasser Arafat y a Simón Pérez, le dijo a los irlandeses católicos, los de Dublín, los católicos de Irlanda del Norte, cuyos muchachos hacían parte de la Irish Republican Army o IRA, les dijo a los mandatarios de Irlanda del Norte, que pertenece a Inglaterra, por eso se llama Reino Unido de Inglaterra e Irlanda del Norte todavía, les dijo a los ingleses, al Reino Unido, por favor, arreglen ese conflicto. En medio de los ataques terroristas, hicieron dizque una especie de tregua, fue violada por ambos lados, porque como a veces la historia la cuentan es mirando de un solo lado, Inglaterra y los protestantes del norte tenían grupos paramilitares que han aparecido en las películas para luchar en forma de guerra sucia, para bajarle el nivel de intensidad o de la capacidad de lucha a los del IRA. En plenas conversaciones, año 98, 97, pusieron una bomba en Omagh y mataron 3, 4 personas. Hubo un atentado del año anterior y habían muerto 36 personas. ¿Qué les dijo Clinton? Sigan hablando. Mandó a George Mitchell. El ejemplo que voy a poner es para esto. Mandó a George Mitchell y los conminó y le dijo a Europa, pongámosles una condición. Si para Semana Santa del año 98 no está resuelto este conflicto políticamente, entonces Europa tomará medidas de excluir a Irlanda de la Unión Europea. No habrá más ayuda humanitaria para Irlanda del Norte. Como quien dice, se van a fregar solos si siguen así. Gerry Adams, que estuvo más de 10 años en la cárcel por los delitos políticos y por los delitos atroces que cometió el IRA, había salido de la cárcel, dirigía el Sinn Féin, nosotros solos, y dirigía el ejército republicano irlandés. Habló con los representantes de Estados Unidos. Bertie Ahern, que era el primer ministro de Irlanda, se prestó, listo. Hablaron con un terrorista. Hago un pequeño paréntesis. En este momento, los Estados Unidos están hablando con representantes de los talibanes, que fueron los que protegieron a Al Qaeda y los que le dieron refugio y amparo a Osama Bin Laden. Y están hablando con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que los pueden volver a atacar estilo Torres Gemelas. Y esa guerra es una especie de pantanero, y lo digo en lenguaje figurado, en ese arenero de Afganistán, que es un pantanero real para Estados Unidos, se quieren salir. Y el poder real lo van a tener los talibanes. Entonces el poder real que va a quedar allá, ¿qué hacemos pues para que ustedes dejen de proteger a tipos como Osama Bin Laden o como Ayman al-Zawahiri, que es el que quedó vivo? De eso están hablando. Luego, esa pretensión de que con los terroristas no se habla, no es válida en el mundo. Se habla con los terroristas, tengan o no una ideología, se habla con los que están destruyendo la casa, tengan o no una ideología presente. Israel, Benjamín Netanyahu, cuando mataron a Yitzhak Rabin, el Premio Nobel de la Paz, hizo
y lo mató un extremista judío. La campaña electoral en Israel con esta premisa: voy a destruir el proceso de paz de Oslo porque no quiero hablar con los malditos terroristas de la OLP, ni de Al-Fatah, ni de Hamas, y ganó las elecciones. A veces la gente toma el camino del desierto, y ese mismo Benjamín Netanyahu, que es ahora el primer ministro, y dicen que es un hombre, y lo es, muy inteligente, tomó la decisión de aceptar los hechos tosudos y le dijo a la Unión Europea, a Rusia, a China, a Estados Unidos: me quiero sentar a conversar con los palestinos para que haya una patria palestina. Le han dicho desde Bush hasta ahora: devuelva los territorios ocupados y habrá paz. Que hayan dos estados. Están conversando. El mismo que destruyó los acuerdos de Oslo, hoy, 17 años después, está diciendo: conversemos, o casi 20 años después. Luego, hay que decirlo así, no exageremos las cosas, no hagamos hipérboles. No estamos sentados con las hermanitas de la Madre Laura, pero tampoco podemos decir que no nos sentamos con esos miserables y que hay que acabar hasta el último, porque la pregunta que se hace es: ¿no tuvimos pues 8 años? ¿Por qué no se acabaron? 8 años para bajar de 21.000 a 7.800. Hay que mirar si eso fue realmente una eliminación total. No fue una eliminación total, entonces, pero lo redujo. Me refiero a los frentes guerrilleros. Y sentó las bases para la actual conversación. La operación de la cual los medios de izquierda se burlan tanto, a veces uno escucha a Jorge Robledo y a Antonio Caballero, que a veces son como los doctores, nada les sirve. De alguna forma burlando. La operación Espada de Honor arrinconó a la guerrilla del sur, que es el frente más fuerte porque tiene el ingreso del narcotráfico a las partes más australes, digámoslo así, del Caquetá al Cauca y a Nariño. Están durmiendo mal y comiendo peor. Por eso estamos aprovechando esas circunstancias para decir: conversemos. Todo lo que he traído hasta acá es para decir lo siguiente: hay que conversar con el que está destruyendo la casa. Segundo, no podemos imponer las condiciones de que dejen de destruir la casa para conversar con ellos. Porque la conversación es: ¿qué hacemos para que usted deje de destruir la casa? No tiene una finca muy grande, pero ya destruyeron la casa del mayordomo y enseguida siguen con el establo y enseguida, ¿qué hacemos? Pues, y manda uno su gente, no pueden con ellos. Entonces, venga, llamemos a esa gente a conversar. Eso es lo que se está haciendo. ¿Cuál es el famoso pecado acerca de eso? Eso es muy dramático, muy patético. No lo hizo Inglaterra, no lo hicieron los Estados Unidos, no lo hicieron en El Salvador. Miremos el caso de Centroamérica. Oscar Arias diseñó lo que se llama el Plan Arias, amparado en el grupo de Contadora, y entre el 86 y 87 se estructuró por parte de los presidentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, una especie de ruta a seguir. Vamos a democratizar estos países, vamos a hacer elecciones libres, vamos a reducir el tamaño del ejército. En este caso no es uno de los presupuestos que tiene el proceso. Vamos a darle bienestar a la gente. Hay mucha pobreza. Bajo esos presupuestos se sentaron y firmaron el plan Esquipulas. Esquipulas es una población de Guatemala. Esquipulas 1 y Esquipulas 2. Se reunieron y esa fue
la hoja de ruta de la paz de Centroamérica. Estaba un dirigente político muy fuerte en El Salvador. Y en El Salvador son más transparentes que acá. Había grupos paramilitares a los cuales llamaban los escuadrones de la muerte. Aquí las llamamos héroes de Tolobá, autodefensas campesinas. Pues yo no sé por qué héroes de Tolobá. Se necesita mucho heroísmo para coger una sierra y partir en 4 un campesino. Yo no veo mucho heroísmo allí. Autodefensas Unidas de Colombia. En Centroamérica, en El Salvador, se llamaron escuadrones de la muerte. La derecha reunida, dando bala, porque la guerrilla estuvo a punto de tomarse el poder. Estuvieron a punto de tomarse el poder. Y con el plan Arias, y por eso le dieron el premio Nobel, y con el plan Esquipulas, desarrollaron este proceso, y en el 92, Alfredo Cristiani dijo, bueno, sentémonos a conversar. Que usted desactive sus paramilitares, sus escuadrones de la muerte. No moveré un dedo para desarticular ningún escuadrón de la muerte hasta que no hayamos firmado una paz y ustedes hayan dejado las armas. Listo, se sentaron a hablar en México y llegaron a una paz firmada que ha todavía permanecido. Hay paz, eso no significa que haya bienestar. En El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. Costa Rica no tenía guerrilla y paradójicamente fue el presidente de Costa Rica el que impulsó, porque es que los conflictos de los vecinos lo estaban afectando. La paz de Guatemala con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la paz de El Salvador con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la paz de Nicaragua con la derecha armada por Estados Unidos, porque el Frente Sandinista había ganado, que fue el precio que pusieron los sandinistas, elecciones libres. ¿Y quién ganó las elecciones libres? Violeta de Chamorro, que no era sandinista, perdieron el poder, pero se quitaron de encima a la derecha armada, que era terrible. Pues bien, ¿por qué nosotros no podemos seguir un sendero parecido? Eso no es ninguna herejía internacional y he dado pruebas al canto con estos ejemplos que he traído acá. Hay que volver por esos senderos de la paz dialogada, aprovechando ciertas circunstancias. Se acabó la Guerra Fría, estamos creciendo mucho, hay mucha inversión extranjera. Cuando hay mucho rico propio que está en franca comparado pues con el año 2002 y las cifras hablan. En el año 2002 exportábamos 12.000 millones de dólares. Hoy estamos exportando 60.000 millones de dólares. Entonces, cuando la paz se convierte en una necesidad económica, se abre paso la paz. Así fue en el 57, en nuestro medio, cuando en un famoso discurso de Alfonso López Pumarejo aquí en Medellín, los industriales y los dirigentes ricos de Antioquia le dijeron, doctor López, hable con Laureano que está allá en España para que nos saque de este tremedal que es la guerra interna entre pájaros, conservadores, policías, chulavitas, chusmeros, liberales, bandoleros que no tienen partido, la guerrilla del llano. Sáquenos de esto, por favor. Hicieron el Frente Nacional. El Frente Nacional es el fruto de una negociación política entre los partidos. Los mismos dirigentes que habían arrastrado a su propio pueblo a una guerra civil de 300.000 muertos, dando una muestra de gran irresponsabilidad en ese caso, esos mismos dirigentes se reunieron y dijeron, vamos es camino al desastre, si estamos peleando por el poder, 4 años ustedes, 4 años nosotros, y si estamos peleando por la torta burocrática, la mitad de la torta para ustedes, la mitad de la torta para nosotros. Se han solucionado conflictos. Y pasó a este punto. Y así sea, aparentemente, segmentos al desgaire. Hay que ser leales con el proceso. ¿Por qué estoy señalando esto en este momento?
hay que ser leales con el proceso. Cualquier proceso que usted firme tiene que ser leal con el proceso. Así hay escaramuzas. Después de la paz de Stormont, el 10 de abril, Viernes Santo, en 1998, hicieron una cosa muy inteligente. Pongamos en el congelador la soberanía de Irlanda del Norte. No hablemos de eso, no han vuelto a hablar de eso. Cogobernemos. El gobierno tiene un sector católico, que es pobre, un sector protestante, tiene parte del gobierno inglés, y el gobierno de Irlanda, católico de Dublín, me refiero católico pues en el sentido de su religiosidad, no porque sea un gobierno teocrático, es laico, pero son católicos, tienen algo que ver. Que estén en problemas como está para la Unión Europea, son problemas que no tienen que ver con el conflicto. ¿Qué tal que estuvieran en ese conflicto? Estoy señalando esto es porque a pesar de que ha habido escaramuzas y ha habido algunas muertes, se han mantenido firmes en el proceso y llevan del 98 acá, ¿cuánto hay? Llevan 15 años en el proceso. ¿Y qué digo yo ser leal? En 1953, en el primer proceso de paz de Gustavo Rojas Pinilla, cuando dio su golpe de Estado, las famosas palabras de Darío Echandía, no más odios, no más depredaciones, hicieron un proceso de paz. Y uno ve, todavía existe el video de la filmación. Porque es hermoso el video. 100 campesinos de Casanare, filados entregando su arma, alguna escopeta de Fisto o algún revólver oxidado. Y el coronel del ejército, ¿cuál es su nombre? Pedrito Orocue, listo, aquí está. ¿Qué va a hacer usted? Pues, deme alguna ayudita, entonces pasa a una división ahí. Guadalupe Salcedo era el dirigente de los Llanos que firmó ese tratado de paz. Creyó en la palabra del gobierno. Y el 6 de junio de 1957 estaba en Bogotá haciendo unas vueltas para que le dieran pues la plática que le habían dicho, pero como así pues una tierra y ¿dónde está pues la plática? Pues, la tierra la tengo, pero ¿con qué la siembro? Y tenía guardaespaldas. Hicieron un operativo policial en el cafetín donde estaban tomando tinto, los hicieron salir con las manos en alto y mataron a Guadalupe Salcedo. Eso es ser desleal con el proceso. Después Santiago García y otros cineastas otros teatros hicieron Guadalupe años 50. Eso es ser desleal con el proceso. Mataron a Carlos Pizarro León Gómez en un avión. Una mezcla de Paracos con Pablo Escobar. Eso es ser desleal con el proceso. De esos 3.000 que mataron de la UP, no eran 3.000 guerrilleros. Ahí hubo una doble irresponsabilidad de las FARC al arrastrar a gente que no era guerrillero al movimiento de la Unión Patriótica en una cosa que se llamó la combinación de las formas de lucha. Aquí lo echamos políticamente, pero siguieron dando bala en el monte. Y como la derecha no está obligada a ser estúpida, entonces la derecha dijo, un momentico, o se vienen todos para acá a hacer política, o se van todos para el monte a echar bala. Pero que unos echando bala allá y otros haciendo política aquí, no señores. Ese es el origen ideológico del exterminio de la UP. Pregunta, ¿todos los 3.000 que mataron eran guerrilleros? No. Hay que ser leales en el proceso. Usted tiene que discriminar. Entonces se lleva, así como en Sri Lanka, a toda una población por acabar. Recuerdo las palabras de Carlos Castaño con Claudia Gurizati cuando estaba por acá. Yo le aseguro, señorita, que cada 10 que matamos, puede que nos equivoquemos en 3 o 4. Margen de error del 30%. Pero los otros 7 son guerrilleros, yo le aseguro, señorita, eso. Eso no es una actitud correcta si se va a tener después del proceso de paz firmado. En este caso traigo a colación unas palabras muy sabias de uno de los generales que estuvo en el proceso de paz del PRT, Quintín Lame, PL,
y M19. En el Urabá estaba el EPL, se convirtieron en Esperanza, Paz y Libertad. De paso digo, en esa época, ¿saben quién era Ernesto Báez? Un militante del EPL. Uno dice, ¿qué tipo de formación ética le dieron en el EPL? Cuando después fue un lavaperros de los Moncada y los Galeano y después jefe de los paramilitares, pero eso es otra historia también. Estaba diciendo que cuando se firmó el proceso de paz con el EPL, con el PRT, con el Quintín Lame, con el M19 y con la corriente de renovación socialista, la de León Valencia, el quien están hoy tratando de matar y que tuvo que irse para el exterior, eso no es ser leal con el proceso. El general Adolfo Clavijo, que lo dijo textualmente porque uno de los hombres que trabajaba con él en ese Plan Nacional de Rehabilitación era amigo mío, dijo las siguientes palabras en una reunión así con ganaderos de Córdoba y Urabá: señores, vamos a ser leales con este proceso. Aquellos hombres que antes perseguíamos ahora están entrando en una reinserción porque firmaron una paz. Y yo les pido a ustedes ayuda. Ayuda en este sentido. ¿Qué vamos a poner a hacer a estos hombres? Les digo que si tienen que contratar como peones a aquellos que antes les secuestraban sus hijas, van a tener que hacer ese sacrificio. ¿Se está haciendo la pedagogía ahora para ello? No. Muchos empresarios, y con cierta razón, tienen cierta reticencia, que no me manden ese guerrillero. Eso es el llamado posconflicto. Esas palabras del general Adolfo Clavijo son sabias. ¿Por qué? Porque él, que luchó contra ellos, sabía que habían firmado un proceso de paz y tenían que ser leales con el proceso de paz. Hay que ser leales. Pero los otros también tienen que ser leales con una política correcta. ¿Cómo así que combinación de las formas de lucha? ¿Ustedes creen que el gobierno se va a aguantar la combinación de las formas de lucha que venga de La Habana? No. O todos hacer política, si es que la quieren hacer, o si se rompe el proceso de paz, todos se van para el monte, menos los que quieren reinsertar. Pero eso de que unos allá echando bala y otros acá haciendo política, el país no lo va a aceptar más. Ese es digamos, la atmósfera para poder decir lo siguiente. Las enseñanzas han salido desde los ejemplos. La paz se hace es con el enemigo. El precio que hay que pagar por esta paz, por más que se edulcoren las palabras, por más que se les eche almíbar, por más que haya una forma un poco retorcida de darle a las palabras un contenido que no debe tener, es esta. El precio de la paz se llama impunidad. Es un confite muy amargo que nos debemos tragar, y los que no se lo quieran tragar deben preparar la garganta. Si quieren, tomen alguna cosita de lo que venden en las farmacias, cuando las pastillas son muy grandes, pero ese sapo, esas pastillas amargas nos las tenemos que tragar. O sea, llámese amnistía, indulto, que ya no se puede dar ahora, o llámese la ley de transición o la ley de justicia y paz. Para los crímenes que cometen los paramilitares, ¿usted cree que 2 a 8 años era suficiente? Pero desmovilizamos a unos paramilitares que no estamos negociando con narcotraficantes, y uno viendo a Gordolindo, que había comprado un frente por $2 millones. Gordolindo de paramilitar. Yo creo que se caía pasando un caño. Pero Gordolindo pasó a ser el jefe, no sé qué. ¿Y por qué los extraditamos a Estados Unidos? Por traquetos. Entonces, no estamos negociando con traquetos, pero cuando los despachamos para Estados Unidos, porque nos quitamos ese problema de encima, porque quisieron manejar las cosas como la manejó Pablo Escobar desde la catedral, despachamos fue traquetos. Allá están. ¿Y qué hicieron con la base general de los paramilitares? Ahí quedaron en el limbo jurídico. Entonces se le están haciendo un proceso de reinserción, a algunos se les dio plata para un taxi, un cursito en el SENA, pero la otra parte están formando los rastrojos, los urabeños. ¿O es que había urabeños en el 2006? ¿De dónde salieron los rastrojos, los urabeños? ¿De dónde?
de los rezagos de una ética perdida de unos luchadores de derecha que estaban al servicio de unos ejércitos privados dirigidos por terratenientes o por comerciantes hastiados de la exacción que estaban haciendo de su tesoro las guerrillas con su boleteo, vacuna, extorsión y asesinatos. Luego, todo esto que ha ocurrido en este país es una inmensa guerra sucia. Hay que reconocer, hemos vivido una guerra sucia de todos los lados. Del lado del ejército hubo necesidad de desarrollar guerra sucia. ¿O es que les parece muy limpiecito mandar 50 paramilitares desde Urabá a Mapiripán para que maten a 30 personas? Por más que haya habido falsas desmovilizaciones y la viejita se haya llevado una plata que no le correspondía, mataron gente en Mapiripán. Nadie vio el avión, hasta ahora nadie lo vio, pero salieron de Urabá. Y ha habido más de una masacre acá, a la cual se le puede mirar la génesis. Luego, no se puede decir que es un terrorismo de Estado, pero sí ha habido prácticas estatales que tiene que aceptar para que la paz sea duradera y pedir perdón por ellas. Y si la guerrilla cree que van a posar de víctimas y no de victimarios, están muy equivocados. Tienen que aceptar que han hecho aquí atrocidades y que han violado el derecho internacional humanitario y el derecho de gentes o como se llame, y tienen que pedir perdón también. Se hizo un cálculo de cuántas personas tendrían que ir a la cárcel de los auxiliadores de los paramilitares, los que lo financiaron, los militares que dan inteligencia, porque es que los militares eran simplemente, pues obviamente no se querían untar, le decían a esos héroes de Toloba, ve, en aquel rancherío hay 10 guerrilleros, son fulanito, peranito y sutanito. Ellos llegaban allá y con lista en mano, y si de pronto eran 10 y se les iba 15, como dijo Carlos Castaño, son efectos colaterales de una guerra sucia. Tienen que reconocer eso. Y si el precio para esa paz es la impunidad, hay que decirlo con claridad, impunidad para todas las partes. Porque no es justicia o no es justo que en el caso, por ejemplo, del M-19 y su toma atroz del Palacio de Justicia y la retoma atroz por parte del ejército del Palacio de Justicia y de todo lo acontecido allí, Belisario Betancur haya sido absuelto por su juez natural porque tiene fuero, que fue él, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al M-19 que se tomó el Palacio de Justicia y propició ese holocausto tan terrible, se le dio amnistía e indulto en el 91. ¿Y saben quién hizo en el Senado el proyecto de indulto total y amnistía total para el M-19? Álvaro Uribe Vélez. Luego, la amnistía y el indulto cabían allá y no caben acá. Y estaba diciendo no tanto eso, sino el M-19 entró en un proceso de paz y dejó las armas. Hubo un reducto que es el 10%, está calculado en todo el mundo que es un 10% de que no se aviene, pero el M-19 recibió indulto de amnistía de la sociedad a través del Congreso. Por tanto, y esto lo dice un alto dignatario de la Comisión Europea de Derechos Humanos, señores, no sé cómo van a resolver el asunto jurídico, pero no tiene presentación de que el M-19 que se tomó el Palacio de Justicia tenga amnistía e indulto. El doctor Belisario, que asumió la responsabilidad de la retoma, haya sido absuelto por la Cámara y que los únicos que estén pagando sean el general Arias Cabrales y el general Plazas Vega. Eso no tiene sentido. Un pequeño asterisco. En el 90-91 le dijeron al ejército que en la amnistía y el indulto quepan también los excesos que han cometido los militares. Pero por ese excesivo pudor o ese excesivo sentido del honor militar, no nos comparen con guerrilleros, a nosotros no nos metan ahí. No se quisieron meter en ese saco, entonces quedaron exentos.
de la amnistía y el indulto. Ahora, los militares retirados, así tengan un tipo tan maleducado como Jaime Ruiz Barrera, porque lo es, y esté pidiendo cosas con palabras soeces, los militares que sí saben lo que es estar en la cárcel, están diciéndole al país, no se olviden de nosotros. La impunidad debe cobijar a todos, porque si no habría una paz asimétrica, una justicia asimétrica. Luego, la ley de justicia y paz, lo que se está llevando a cabo con el desarrollo del fuero penal militar y lo que se llama justicia de transición o ley de transición, es para eso. Se le juzga y se le condena. Y pongo aquí el caso de Sudáfrica. Sudáfrica, ¿saben cuántos concluyeron que tenían que llevar a la cárcel? 2,5 millones de personas. Entonces, ¿qué dijeron? Los blancos que habían aporreado a los negros tenían esta defensa. La Constitución no lo permitía, hicieron una Constitución segregacionista. Entonces, está protegido por la Constitución y la ley, pero es que violaron la derechos de lesa humanidad. ¿Qué hicieron? Hicieron un proceso de reconciliación y perdón. Hay que mirar las cosas más con el corazón que con la razón, dijo Nelson Mandela. Y mandó aquí a Desmond Tutu a que nos dijera lo mismo. ¿Y qué hicieron en Sudáfrica? En una forma gráfica. ¿Usted cómo se llama? John Smith. ¿Qué cargo tenía? Era coronel. ¿Estuvo en la matanza de Soweto? Sí. ¿Incendiaron esas casas? Sí. ¿Acepta usted que mató a esos negros? Sí. ¿Está arrepentido? Sí. ¿Quiere decirle a la sociedad que perdonen? Sí. Vaya para la casa. Ese fue el proceso de paz de Sudáfrica. O me cuentan cuáles son los criminales de lesa humanidad que hay en Sudáfrica en la cárcel. Y Nelson Mandela aceptó. ¿Por qué? Por este principio que quería dejar para el final. Y cito al mismo alto dignatario de Europa que vino a decirnos estas palabras. El bien supremo de la paz está por encima del bien supremo de la justicia. Ustedes tienen que estar dispuestos a sacrificar una parte de justicia o mucha parte de justicia en el altar del sacrificio para buscar una paz sostenible y duradera entre ustedes. Pero eso sí, tienen que ser simétricos. Entonces hay que aceptar. Yo no sé cómo van a hacer, porque el doctor Montealegre dice que los falsos positivos es que no, tienen que buscar una manera, porque esos muchachos que estuvieron los falsos positivos no fue porque se volvieron patetas de la noche a la mañana, sino porque en el fragor de la lucha dijeron, pues matemos estos 3 o 4, hagámoslos aparecer como guerrilleros y vamos a ver a la mamá, o ganemos ese $1.000.000 que dieron al que entregara. Ese decreto firmado por Ospina y por el presidente Uribe no estaba buscando una maldad, estaba buscando una efectividad. Entonces los muchachos se puede alegar, hombre, estaban enloquecidos por la guerra, porque es que la guerra enloquece. Hay muchos delitos conexos con la guerra. No sé cuál figura se van a buscar, pero la forma en que tienen que darle una paz simétrica y una justicia simétrica, que quiere decir una impunidad para todos, la tienen que buscar. Que haya impunidad para los paras, impunidad para la guerrilla e impunidad para el ejército en los excesos que hayan cometido, para que todos podamos decir, hemos llegado a la paz. Ese papel que podemos firmar en agosto o a noviembre, de acuerdo a las malas lenguas, no he querido hacer mucha alusión, salvo esto que voy a decir, a lo que está presente, porque eso es lo que tenemos todos en la televisión. Quería decir una especie de telón de fondo de esto. Es muy importante que se haya llegado a
un acuerdo sobre las tierras, sobre el desarrollo rural integral. No se puede dar a conocer todo el acuerdo porque nada está acordado hasta que todo esté acordado. Si con el simple enunciado ya están diciendo que no nos sirve, la preocupación de José Félix Laforí es ¿y qué va a pasar con las grandes extensiones? O sea, está pensando en sus terratenientes. Se le olvida que Jorge Bisbal Martelo, el que lo antecedió, está enredado en juicios de paramilitarismo. Y el finado José Raimundo Sojo Zambrano también. Pero todos, estén untados o no de paramilitares, deben contribuir. Y la contraprestación que la sociedad debe hacerles es: a ustedes tampoco les vamos a investigar más, porque tampoco tiene presentación que guerrilleros sueltos, militares sueltos y 3 o 4 empresarios en la cárcel. El empresario, ¿por qué financió los ejércitos privados? Porque estaba hasta aquí de guerrilla. Luego hay también delitos conexos en la actitud ideológica. ¿Por qué no han sido transparentes con esto? Porque han cambiado las palabras. Porque los políticos nuestros, como decía Teleirán, aconsejado por Fouché, los políticos tenemos el lenguaje para ocultar nuestro pensamiento. Están dando una demostración palmaria de que tienen su lenguaje para ocultar el pensamiento. Y lo que la sociedad les pide es: hombre, sean más transparentes, llamen impunidad lo que es impunidad. Y díganle al país: usted está dispuesto a dar impunidad con tal de que estos miserables tengan un lugar en este espacio de sociedad, dejen las armas, y si tienen su discurso y convencen, pues llegan. Sí, pues yo lo voy a decir así: hay una realidad política y se hacen las elecciones. Y los candidatos son Timochenko, Regina Once, y supongamos que gane Regina Once. Yo siempre he sostenido: gana Regina Once y yo me voy para Brahmaputra, pero hay que entregarle el poder. Si gana en franca lid, hay que entregarle el poder, ¿o no? O acordémonos lo que hicieron en el 70, no le entregaron el poder a Rojas y salió el M-19. Porque nosotros sí que somos un espacio de verdad, de las palabras de Max Weber. En política usted tiene que entender algo: haciendo un bien se genera un mal, y queriendo hacer un mal se genera un bien. Luego, falta mucha pedagogía, falta que hablen más los corazones que la razón, falta bajar los ánimos y faltan los acuerdos políticos. A mí me parece que hacen falta esos acuerdos que le gustaban tanto a Turbay, Carlos Lleras, López y Pastrana, los viejos dirigentes, cuando los partidos tenían dirigentes de peso específico. Uno ve ahora a los políticos en el Congreso y da una tristeza ajena. ¿Por qué? Porque la pobreza espiritual que pulula por allí es terrible. Estoy refiriéndome a esos acuerdos, el acuerdo de la Casa de Nariño. Tiene que llamar a los que están en contra y decir: vengan, ¿por qué están en contra? Hay que convencer. Millán Astray entró en una ocasión a la Universidad de Salamanca gritando: muera la inteligencia, viva la muerte. Entonces se levantó pausadamente Miguel de Unamuno y dijo: he escuchado unas palabras terribles. Estaban entrando las fuerzas franquistas a la Universidad de Salamanca. Y después de decirles un discurso muy bonito, les dijo: venceréis, venceréis, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Hay que persuadir. Entonces hay que volver a tratar de sacar de los anaqueles viejos y rotos esas palabras que Mandela y Tutu y los europeos nos han dicho.
La paz tiene un precio. La reconciliación tiene un precio. Hay que pedir perdón, si es del caso. Hay que reconocer los delitos, si es del caso. Pero todos deben tener una segunda oportunidad en esta tierra. Esos acuerdos de la tierra me hacen finalmente recordar esto. Y esta es la última observación que hago en este pequeño escarceo sobre este proceso de paz. No nos olvidemos que a López Pumarejo, con su ley de tierras, la ley 200 de 1936, se le formó la AP, la Asociación Patriótica Económica Nacional, y le dijeron comunista y que reforma agraria no, y la figura de Laureano Gómez, que es que el Partido Liberal es un basilisco de 7 cabezas, pero con una diminuta cabeza comunista, y más adelante una ley de tierras que hoy viéndolo 80 años después, es casi que una ley hecha por ángeles custodios. Ni aún hoy sería suficiente. Hicieron aburrir a López. 1961, la ley 135 de Carlos Lleras, es una ley comunista, que cómo así, que el territorio adecuadamente explotados, no. Tuvo que venir el presidente Kennedy a decir, me gusta esa reforma agraria y apruebo lo de Carlos Lleras, porque Carlos Lleras había dicho esas palabras, si no hacemos una reforma agraria ahora, y lo dijo en 1961, el enano, como tan cariñosamente se le ha llamado toda la vida. Yo veo en el futuro, si no hacemos esta reforma agraria ahora integral, veo en el futuro salir de esos campos empobrecidos ejércitos de guerrilleros que van a tomar sus derechos por la fuerza. 1964, FARC. 1965, ELN, 1967, EPL, 1970, M19. Escuchemos a esos viejos sabios de la tribu que nos dijeron cosas ciertas y que no pudimos llevar a cabo sus consejos. 1972, le dieron cristiana sepultura a la reforma agraria en el pacto de Chicoral. Se reunieron los que hoy son Fedegan y los que hoy son SAC y dijeron, no existe el concepto de tierra inadecuadamente explotada. Y esta reforma la peluquearon, la mataron. ¿Qué armas le dieron a la guerrilla? ¿Qué le dio la burguesía? Nada. Véngase para acá. Ese fue el máximo crecimiento exponencial de la guerrilla. Entonces ahora que estamos haciendo un acuerdo sobre las tierras, que ha sido un eje transversal de este conflicto, ¿cómo vamos a decir que no? Si es algo que hay que hacer aún si no se firma el proceso de paz. La pobreza en el campo es estremecedora. Y termino porque yo soy optimista moderado y creo y hago esta pedagogía para impulsar un proceso de paz. Se han cometido errores políticos. Santos cometió un error político. Puede que gane la reelección, porque usted con el 35% de gente que le dice que sí, un 65% de gente que le dice que no, pero tiene el poder, tiene las alcaldías, tiene las regalías y tiene las cuotas burocráticas, usted gana las elecciones sabiendo que tienen unas encuestas donde él está con el 40% y el que sigue es Pacho Santos con el 12 o 16 y está con el 35%. En el caso de que funcione el proceso de paz, más las 100.000 casas, pues podría ganar las elecciones. Pero es que no se trata de ganar las elecciones, se trata de hacer las cosas por el bien del país. Aún con ese error político, porque creo que debió haber dicho, voy a dejar el proceso de paz, voy a dejar que las fuerzas libres vengan, luchen y que gane y le entrego el poder al que sea, como lo dijo Alberto Lleras en el 45. Pero a pesar de eso, debemos tratar de mirar con esperanza que es posible que esas personas estén como ese tigre agazapado, arrinconado, y que
en lugar de saltarnos a los ojos, la vía de escape sea, usted puede transitar la vía política. Humberto de la Calle lo dijo bien. Un momentico, si usted quiere cambiar la reglamentación nuestra y la sociedad, vénganse a luchar a la vida política, gánenos las elecciones y lleven a cabo su proyecto. Y como lo dijo Carrillo, si en diciembre no está el proceso de paz firmado, no hay proceso de paz. Ellos verán. El garrote lo tenemos bien aceitadito. Hay que depurar nuestras fuerzas, pero hay que reconocer nuestros errores. La última parte de ese acuerdo sobre tierras, que llaman desarrollo rural integral, tiene una parte que me recuerda a mí un poema de César Vallejo. No crean que me he vuelto sensiblero por ello, sino que lo recuerda. Una parte de ese acuerdo nos falta conocer la sustancia, y la sustancia la van a dar a conocer es cuando todas las otras 4 sustancias estén listas. Y se va a llevar a una refrendación popular. En Guatemala lo llevaron a una refrendación popular y dijeron que no. Votaron por Netanyahu en Israel, que va a destruir el proceso de paz. Usted verá cuál es el camino. Por eso hay que hacer una pedagogía y hay que dar libertad en la pedagogía. Los que están por el sí, los que están por el no. El año entrante va a ser los que estén por la paz y los que están contra el proceso de paz. Lo más probable. De verá qué camino coge. Pero debería despegarse del acontecer político. El último punto estaba diciendo, de ese acuerdo inicial, tiene una partecita que es alimentación y erradicación del hambre en la parte rural que vive pobreza extrema. Uno va a las carreteras yendo para la costa y uno ve esa hambre tan horrible en Sagún, Sampués. Uno va a la parte rural del Atlántico y es estremecedor, eso que está cerquita de los centros. Y uno va a las profundidades de esa mitad de ninguna parte, en los pueblos y en las veredas perdidas, ya sea de los emberacatíos o de los indígenas del Cauca o de los negros de Nariño o de los colonos del Guaviare, y hay una pobreza espantosa. Para esa pobreza se ha diseñado, y es una cosa que ellos digan que sí, y hay que decirles, hay que dejarles que se envuelvan un poquito en la bandera nacional. Nosotros logramos esto. Vea pues a esto, quiere que le demos todo el crédito. Bueno, usted también pues logró esto, entre todos logramos esto. ¿Qué importa que se diga eso? En esa última partecita, cuando lleguemos a erradicar el hambre de la pobreza extrema del campo, podremos decir, o podríamos decir, o deberíamos poder decir, como César Vallejo, qué bueno que al borde de una mañana eterna estemos desayunados todos. Muchas gracias.